No fue la primera vez que vi un cadáver, pero sí fue la primera vez que sentí que uno me estaba observando. Trabajaba en la morgue del Hospital St. Agnes, un edificio antiguo y lúgubre que llevaba años soportando el peso del dolor y la muerte. Desde que era joven, había desarrollado una extraña fascinación por la anatomía y la medicina forense, lo que eventualmente me llevó a trabajar en ese lugar. Nunca pensé en la muerte como algo más allá de un fenómeno biológico hasta que llegaron esos cuerpos. St. Agnes no era el hospital más grande, pero sí el más antiguo de la ciudad. Sus muros de ladrillo rojo parecían retener el sufrimiento de generaciones y el aire dentro del edificio tenía un olor particular, una mezcla de desinfectante y humedad rancia que nunca desaparecía del todo. La morgue, ubicada en el sótano, era mi territorio. Pasaba la mayor parte de mis días y noches allí, entre cuerpos fríos, herramientas de acero y silencio absoluto. Durante años, mi trabajo fue rutinario. Los cuerpos llegaban, los examinábamos, hacíamos las autopsias y luego eran preparados para ser entregados a las funerarias. Nada fuera de lo común. Hasta que, hace unos meses, algo cambió. Empezaron a llegar cuerpos en circunstancias que no se podían explicar. No había signos evidentes de violencia ni causa aparente de muerte. Personas jóvenes y sanas, encontradas muertas en sus casas o en lugares públicos, con una expresión de terror congelada en sus rostros. El primer caso que recibimos fue una joven de 20 y tantos años, encontrada sin vida en su apartamento. Su nombre era Emily. Recuerdo abrir la bolsa para cadáveres y sentir una extraña sensación de incomodidad. Su piel estaba pálida, como era de esperar, pero sus ojos, abiertos de par en par, parecían haber visto algo que su mente no pudo procesar. La autopsia no reveló nada anormal. No había señales de trauma ni indicios de envenenamiento. El informe final simplemente decía, causa de muerte indeterminada. Después de Emily, llegaron más casos, uno tras otro. Un hombre de mediana edad, encontrado muerto en su auto estacionado frente a su casa, una anciana en su cama, con la misma expresión de terror en el rostro, un joven universitario en su dormitorio. Todos con la misma causa de muerte, indeterminada. A medida que estos cuerpos se acumulaban en la morgue, comencé a notar cosas extrañas. Al principio, eran pequeñas. Objetos que se movían de lugar sin que nadie los tocara, herramientas que desaparecían y luego reaparecían en otro lado. Pensé que era mi mente jugándome trucos. Después de todo, trabajar solo en un lugar tan oscuro y solitario podía afectar a cualquiera. Pero pronto, lo que era una simple inquietud se convirtió en un terror palpable. Una noche, mientras estaba terminando una autopsia, sentí que alguien me observaba. Era una sensación extraña, como si una mirada invisible estuviera fija en mi nuca. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Me obligué a pensar que era solo mi imaginación, un efecto secundario de tantas horas de trabajo y falta de sueño. Pero luego, cuando me incliné sobre el cadáver, vi algo que me heló la sangre. Los ojos del cuerpo, que había cerrado cuidadosamente al inicio del procedimiento, estaban abiertos. Fijos en mí. Me alejé rápidamente, mi corazón latiendo con fuerza. Intenté calmarme, diciéndome que debía haber sido un error, que tal vez no había cerrado bien los párpados. Los cerré de nuevo, sintiendo una repulsión que nunca antes había experimentado. Sin embargo, en cuanto volví a mi mesa de trabajo, lo sentí abrirse de nuevo. Esta vez no me atreví a mirar. Esa noche me fui a casa con una sensación de inquietud que no pude sacudir. Mientras intentaba dormir, reviví una y otra vez la mirada de esos ojos vacíos, convencido de que algo iba terriblemente mal en el St. Agnes. Pero no podía contarle a nadie. ¿Quién me iba a creer? ¿Qué podía decir? ¿Que un cadáver estaba abriendo los ojos por su cuenta, que sentía su mirada sobre mí? No, debía seguir trabajando y mantenerme cuerdo. Con el paso de los días, las cosas solo empeoraron. Empecé a escuchar susurros en la morgue, voces suaves y etéreas que parecían provenir de los propios cuerpos. Al principio, eran indistinguibles, apenas un murmullo en el viento. Pero se hicieron más claros hasta que pude distinguir palabras. Rogaban,
pedían ayuda, imploraban ser liberados de algo que no podía ver. Y luego, una noche, vi la primera de las visiones. Estaba archivando unos documentos cuando noté una figura en el borde de mi visión. Al principio, pensé que era uno de mis colegas, pero cuando levanté la vista, vi a Amelie, la primera de las muertes inexplicables. Estaba parada junto a la puerta de la sala de autopsias, con la misma expresión de terror que había tenido cuando la examiné por primera vez. No era un espectro translúcido como en las películas, sino una figura sólida, real, como si estuviera viva. Mi mente se negaba a aceptar lo que veía, pero ahí estaba, sus ojos fijos en mí, sus labios moviéndose lentamente mientras murmuraba algo que no lograba entender. Intenté acercarme, pero al dar un paso, desapareció. Me quedé solo en la habitación, temblando, con una sensación de frío que calaba hasta los huesos. Esa noche, no pude dormir. Sabía que algo había cambiado en la morgue, algo que iba más allá de la lógica y la razón. Las visiones continuaron. Cada noche, veía a más de los difuntos que habían llegado en circunstancias misteriosas. Se aparecían en los pasillos, en la sala de autopsias, incluso en mi casa. No podía escapar de ellos. Siempre con la misma expresión de miedo, siempre con susurros en la boca que nunca lograba descifrar del todo. Había algo que querían decirme, algo que yo debía comprender, pero no sabía cómo. Los muertos estaban atrapados en un lugar entre la vida y la muerte, y de alguna manera estaban usando la morgue como un punto de contacto con el mundo de los vivos. Una madrugada, después de una noche particularmente larga en la que había visto a todos los cuerpos que había recibido en las últimas semanas, decidí revisar nuevamente los informes de autopsias. Buscaba alguna conexión, algún patrón que me ayudara a entender lo que estaba ocurriendo. Pasé horas revisando los documentos, buscando algo, cualquier cosa, que diera sentido a lo que estaba viviendo. Y entonces, lo vi. En cada uno de los informes había una pequeña nota al pie, casi imperceptible, que indicaba que antes de ser enviados a la morgue, los cuerpos habían sido trasladados temporalmente a una unidad especial del hospital para evaluaciones adicionales. No le había dado importancia antes, pensando que se trataba de procedimientos de rutina. Pero ahora, con las visiones y los susurros resonando en mi mente, esa frase me llenó de un temor inexplicable. La unidad especial estaba en el ala más nueva del hospital, un lugar al que rara vez iba. Decidí investigar, y esa misma noche, después de mi turno, me dirigí hacia allí. El pasillo que conducía a la unidad estaba desierto, iluminado solo por luces fluorescentes que parpadeaban de manera intermitente. Cuando llegué a la puerta, la encontré cerrada con llave, pero pude forzarla con una herramienta que siempre llevaba conmigo. Algo me decía que debía entrar. El interior de la unidad especial era tan frío como la morgue, pero con una sensación aún más desoladora. Había varias habitaciones, todas con puertas de vidrio que permitían ver el interior. Lo que vi me dejó sin aliento. En cada una de las habitaciones había cuerpos, pero no cadáveres comunes. Eran los mismos que habían llegado a la morgue en las últimas semanas, pero ahora estaban conectados a máquinas, monitores y tubos que no lograba identificar. Algunos de ellos parecían estar en un estado de suspensión, como si estuvieran en coma, mientras otros parecían estar conscientes, aunque inmóviles. Los monitores mostraban actividad cerebral, latidos del corazón débiles pero presentes. Era como si esos cuerpos estuvieran atrapados en una especie de limbo, ni vivos ni muertos, suspendidos en algún punto intermedio. Entendí entonces que las visiones no eran meros fantasmas, sino las proyecciones de esas almas atrapadas, incapaces de avanzar, buscando una salida, un descanso que se les había negado. Retrocedí lentamente, horrorizado por lo que había descubierto. Lo que fuera que estaban haciendo en esa unidad especial, no era medicina. Era algo más oscuro, más retorcido. Estaban experimentando con esas personas, tal vez intentando prolongar la vida de alguna manera, o tal vez buscando algo más, algo que iba más allá de la ciencia. Pero lo que lograron fue un desastre, atraparon a esas almas en un purgatorio del que no podían escapar. Desde esa noche, los susurros y las visiones se intensificaron. Los difuntos se presentaban con más frecuencia,
más desesperados, como si supieran que yo había descubierto su verdad. Susurros de dolor, de sufrimiento, de un terror indescriptible llenaban mi mente cada vez que cerraba los ojos. Mi vida se convirtió en un infierno, asediado por las almas de los muertos que no podían descansar. Supe que no había forma de detenerlo, de revertir lo que habían hecho en Saint Agnes. Los cuerpos seguían llegando, y con ellos, las almas atrapadas que buscaban liberación. Y yo, atrapado en ese ciclo, seguía viendo sus rostros, escuchando sus lamentos, sabiendo que no podía hacer nada para ayudarlos. Ahora, mientras escribo estas últimas palabras, sé que mi tiempo se está acabando. El peso de las almas perdidas es demasiado para soportar y mi mente está al borde del colapso. Los muertos de Saint Agnes no descansarán hasta que su historia sea conocida, hasta que el mundo sepa lo que se hizo con ellos. Pero para mí, ya es demasiado tarde. Las visiones se han vuelto permanentes, los susurros son constantes, y pronto, yo también me uniré a ellos en ese purgatorio sin fin. El paciente de la morgue. Soy de Chicago y trabajé en una morgue durante casi 10 años. Durante ese tiempo, vi más de lo que cualquiera debería ver en una vida. La muerte, en todas sus formas, dejó de sorprenderme con el tiempo. Sin embargo, hay una experiencia que me sigue persiguiendo, una que no logro borrar de mi mente por más que lo intento. Todo ocurrió en el año 2012, en pleno invierno, una temporada que ya de por sí trae una oscuridad más densa a la ciudad. Lo recuerdo como si fuera ayer, la noche en que trajeron el cuerpo de un hombre que había muerto en un hospital psiquiátrico cercano. El hombre, según el expediente que llegó con él, había estado internado durante meses, tratado por episodios graves de psicosis. Sus últimos días los había pasado gritando sobre demonios y seres que lo acechaban. Ningún tratamiento parecía calmarlo, y su muerte, al final, fue catalogada como un paro cardíaco provocado por el estrés extremo al que estaba sometido. Pero desde el momento en que trajeron su cuerpo, algo en la morgue comenzó a cambiar. Esa noche, yo estaba de turno junto a mi compañero Eric, quien llevaba casi el mismo tiempo que yo en la morgue. El cuerpo llegó alrededor de las 10 de la noche. Era un hombre delgado, de unos 40 años, con los ojos hundidos y el rostro marcado por el sufrimiento. Su piel tenía un tono grisáceo, como si la muerte lo hubiera alcanzado mucho antes de que su corazón dejara de latir. Había algo extraño en su expresión, incluso en la muerte, su rostro parecía congelado en una mezcla de terror y desesperación. Nos dispusimos a hacer los preparativos de la autopsia, como de costumbre, aunque esa sensación de incomodidad no me dejaba en paz. Al rato de comenzar, noté que uno de los monitores en la sala de autopsias comenzó a parpadear. No era raro que el equipo eléctrico fallara de vez en cuando. Después de todo, la morgue era un edificio viejo y el sistema eléctrico necesitaba renovaciones. Pero esa noche, los fallos parecían más persistentes de lo habitual. Las luces titilaban y los teléfonos sonaban sin motivo aparente. Al contestar, solo se escuchaba estática. Le resté importancia, achacando los problemas a las instalaciones viejas. Continuamos con el procedimiento, pero algo me hacía revisar el reloj constantemente. Las horas avanzaban de manera lenta y pesada, y el ambiente se volvía cada vez más opresivo. A medida que la noche avanzaba, la morgue, un lugar ya de por sí frío y desolado, comenzó a sentirse diferente, como si el aire hubiera cambiado de textura, haciéndose más denso, más pesado. Aproximadamente a las 2 de la mañana, Eric y yo nos tomamos un descanso. Salí a caminar por los pasillos, tratando de despejarme un poco. Las noches largas en la morgue siempre tenían ese toque extraño, pero esa en particular era sofocante. Cuando regresé a la sala de autopsias, noté que la temperatura había bajado de forma drástica. El frío de la sala era tan intenso que mi aliento formaba pequeñas nubes de vapor. Revisé el termostato, pero estaba funcionando correctamente. Era como si el frío viniera de algún lugar más profundo, algo que no podía explicar. El cuerpo del hombre seguía en la mesa, inmóvil, pero el frío parecía emanar de él. Decidí no mencionarlo.
Arek ya estaba inquieto por los fallos en los monitores y los teléfonos. Sin embargo, los problemas eléctricos empeoraron. Las luces parpadearon nuevamente, esta vez durante más tiempo, y cuando volvieron a encenderse por completo, algo me hizo mirar hacia la esquina de la sala. No había nada allí, solo sombras proyectadas por la luz artificial, pero el lugar se sentía lleno. Era como si la morgue misma estuviera observando, acechando, y cada vez que las luces fallaban, esa sensación se hacía más intensa. Intenté ignorar mis pensamientos, recordándome que era solo cansancio y estrés. Pero al regresar al cuerpo del hombre, algo había cambiado. Sus ojos, que yo mismo había cerrado después de colocarlo en la mesa, estaban abiertos. Estaban vacíos, opacos, pero abiertos de par en par. No podía recordar si había cerrado la bolsa mortuoria o no, pero lo que sí estaba seguro es que los ojos habían sido cerrados por mí. El miedo empezó a invadir mi mente, pero lo reprimí. Me dije que quizás, en la prisa del trabajo, había olvidado un detalle tan simple. Volví a cerrar los ojos del cadáver y cubrí su rostro con la sábana. Pero justo cuando me aparté, los teléfonos volvieron a sonar. Esta vez, ni siquiera intenté contestar. La llamada se cortó por sí sola, dejando el eco de la estática resonando en mi cabeza. Esa noche, las horas siguientes pasaron en un estado de constante tensión. Aunque estábamos solos, la sensación de que algo más estaba en la morgue no desaparecía. Revisé los documentos del hombre, tratando de distraerme. Lo que descubrí no ayudó a calmarme. En su historial clínico había numerosas menciones a episodios psicóticos en los que él insistía en que era perseguido por seres que venían por su alma. Los médicos, por supuesto, lo habían descartado como delirios paranoicos. Pero la manera en que describía esos seres me puso la piel de gallina. Según él, lo observaban desde las esquinas de su habitación, desde las sombras donde nadie más miraba. El frío de la sala de autopsias no disminuía. Mientras nos preparábamos para terminar con el cuerpo, las luces parpadearon nuevamente, pero esta vez algo cambió. Cuando volvieron a encenderse, el cuerpo del hombre había cambiado de posición. Estaba recostado en la misma mesa, pero sus manos, que antes estaban a los lados, ahora estaban cruzadas sobre su pecho. Me detuve en seco, incapaz de comprender lo que veía. No había explicación lógica para eso. Nadie había tocado el cuerpo. En ese momento, el frío ya no era solo una molestia. Era como si se hubiera convertido en una presencia en sí misma, como si algo estuviera absorbiendo el calor y la energía de la morgue. Mis manos temblaban mientras trataba de mantenerme concentrado, pero la idea de que algo estaba jugando con nosotros no me dejaba en paz. Lo peor ocurrió al final del turno. Cuando nos disponíamos a llevar el cuerpo a la cámara frigorífica, uno de los monitores mostró algo que no podía creer. En la pantalla, una sombra se desplazaba lentamente por el pasillo. No era una sombra normal, no correspondía a ninguna figura humana ni a ningún objeto. Se movía de una manera antinatural, cambiando de forma a medida que avanzaba, deslizándose por el suelo como si estuviera buscando algo. Revisé las cámaras de seguridad con rapidez, pero la imagen no aparecía en ninguna otra. Solo ese monitor lo mostraba. El miedo me paralizó. Me giré hacia Arek, quien había quedado pálido, incapaz de apartar la vista de la pantalla. Fue en ese instante que las luces se apagaron por completo. Nos quedamos en la oscuridad absoluta, solo con el zumbido de los equipos eléctricos en el fondo. El silencio era tan profundo que parecía aplastar el aire a nuestro alrededor. Finalmente, las luces volvieron a encenderse. Todo en la sala estaba tal y como lo habíamos dejado. Todo, excepto el cuerpo del hombre. La sábana que lo cubría estaba en el suelo. Su rostro, antes cubierto, ahora estaba completamente expuesto. Sus ojos, otra vez abiertos, miraban fijamente hacia el techo, y su boca estaba abierta, como si hubiera intentado gritar antes de morir, como si aún hubiera algo en su interior que no había encontrado salida. No dijimos nada. Simplemente cubrimos el cuerpo, lo guardamos en la cámara frigorífica y dejamos la morgue esa noche. Pero el recuerdo de lo que ocurrió allí, la sensación de que algo había tomado control del lugar, nunca me dejó. Al poco tiempo,
dejé mi trabajo en la morgue. No podía soportar la idea de volver a ese lugar. Sabía que lo que había ocurrido con ese hombre no era algo que pudiera explicarse fácilmente. Algo más oscuro, algo que estaba más allá de la comprensión, se había manifestado esa noche. Y aunque dejé ese lugar, aunque intenté olvidar lo que pasó, hay noches en las que, al cerrar los ojos, veo su rostro, esos ojos abiertos, fijos en algo que yo no podía ver. Quizás el hombre del hospital psiquiátrico no estaba delirando después de todo. El espíritu vengativo. Mi nombre es Antonio, y soy de Houston. Recuerdo claramente el año 2017. Trabajaba en una morgue local y, aunque había visto cosas horribles a lo largo de mi carrera, nada me preparó para lo que ocurrió cuando trajeron el cuerpo de un hombre que había sido brutalmente torturado. Su cuerpo llegó una tarde de diciembre, y desde el momento en que fue colocado en la cámara frigorífica, algo en el ambiente cambió. Lo primero que notamos fue el peso de la atmósfera, algo intangible pero que todos podíamos sentir, como si el aire se hubiera vuelto más denso. El cadáver de este hombre estaba en un estado espantoso. Había sido atado, golpeado, quemado, y había signos de que su muerte había sido lenta. Aquella noche, mientras terminábamos la autopsia, todo parecía estar en calma. Pero lo que sucedió después es lo que nunca olvidaré. Desde la primera noche que ese cuerpo estuvo en la morgue, comenzaron a pasar cosas que no podían explicarse. Objetos que habíamos dejado en un lugar aparecían en otro. Las herramientas caían de las mesas sin que nadie las tocara. Al principio lo atribuimos al cansancio. Trabajar largas horas en un lugar como ese podía jugarle malas pasadas a la mente. Pero no tardamos en darnos cuenta de que aquello no era un simple desliz mental. La primera señal clara ocurrió cuando escuchamos el ruido. Era un golpe fuerte, proveniente de las paredes. Era un sonido tan contundente que pensamos que algo se había caído. Revisamos toda la sala de autopsias y los pasillos, pero no encontramos nada fuera de lugar. Lo extraño fue que ese ruido no ocurrió una sola vez. Volvió a sonar varias veces a lo largo de la noche, como si alguien golpeara las paredes con desesperación. Pero estábamos solos, o al menos eso creíamos. Al día siguiente, uno de mis compañeros, David, mencionó que también había notado cosas extrañas desde que el cuerpo de ese hombre llegó. No era solo el ruido, sino la sensación de que los objetos se movían solos, como si una fuerza invisible los empujara. Al principio, me costaba creerlo. Siempre fui una persona lógica, alguien que necesitaba pruebas tangibles para aceptar algo fuera de lo común. Pero lo que estaba sucediendo en la morgue no tenía explicación racional. Los golpes se repetían todas las noches, siempre a la misma hora, siempre con la misma intensidad. Alguien, o algo, parecía querer salir. Una semana después de que trajeron el cuerpo, el ambiente en la morgue había cambiado por completo. Ya no era solo el sonido de los golpes, ahora los movimientos inexplicables se habían vuelto más frecuentes. Las luces parpadeaban sin razón alguna, a pesar de que el sistema eléctrico estaba en perfectas condiciones. En varias ocasiones, los monitores de las cámaras de seguridad mostraban interferencias, pero cada vez que revisábamos las grabaciones, no encontrábamos nada fuera de lo común. A veces, en la cinta se veían objetos desplazándose levemente, apenas perceptibles, pero nadie estaba en la sala en esos momentos. Fue entonces cuando empezamos a sospechar que la causa de todo esto era el hombre que habíamos recibido. El estado de su cuerpo era la representación de una muerte llena de sufrimiento, y parecía que su tormento no había terminado con su último aliento. Un día, mientras realizaba el mantenimiento rutinario en las cámaras frigoríficas, noté algo que me dejó inquieto. El cuerpo del hombre torturado estaba cubierto por una capa delgada de escarcha, algo normal en un lugar tan frío, pero había algo extraño en su posición. Sus manos, que habían sido colocadas cruzadas sobre su pecho, ahora estaban a los lados de su cuerpo, con los dedos curvados en un ángulo antinatural. No pude entender cómo había sucedido. Revisé el cierre de la bolsa mortuoria, pero no había sido alterada. Nadie había tocado ese cuerpo desde que lo colocamos en la cámara.
Lo que más me perturbó fue el rostro. No había reparado mucho en él cuando realizamos la autopsia, estaba más concentrado en la evidencia de tortura. Pero ahora, en la cámara, me fijé en sus facciones y algo no estaba bien. Sus ojos, que claramente habían sido cerrados por nosotros, ahora estaban entreabiertos, como si me observaran. Cerré la cámara de golpe, mi mente intentando procesar lo que acababa de ver. Estaba seguro de que alguien debía estar jugándome una broma, pero ¿quién haría algo tan macabro en un lugar como ese? Esa noche, lo que hasta ahora habían sido ruidos y movimientos leves se intensificó. Mientras me quedaba solo en la morgue terminando el papeleo, escuché un fuerte golpe que parecía venir de la misma cámara frigorífica. La puerta de metal vibró durante unos segundos, como si alguien desde dentro la hubiera golpeado con fuerza. Esta vez no me atreví a acercarme. Permanecí en mi escritorio, paralizado, esperando que el ruido cesara. Pero no fue así. Los golpes continuaron, constantes, como si alguien estuviera tratando de salir. Me acerqué lentamente, mi corazón latiendo con fuerza, y abrí la cámara. El cuerpo seguía allí, en la misma posición, pero ahora su boca estaba ligeramente abierta, como si intentara decir algo. Cerré la cámara de nuevo y salí de la morgue tan rápido como pude. Al día siguiente, hablé con mi supervisor, pero no me creyó. Pensó que estaba exagerando, que el estrés del trabajo me estaba afectando. Pero no era solo yo. Otros compañeros comenzaron a reportar experiencias similares. David, por ejemplo, me contó que había sentido una presencia cuando estaba solo en la sala de autopsias. Dijo que, mientras preparaba otro cuerpo, las luces parpadearon y escuchó los mismos golpes que yo había oído. Fue entonces cuando decidimos revisar los registros del hombre torturado, buscando algo que pudiera explicar lo que estaba pasando. Descubrimos que había sido víctima de un ajuste de cuentas, algo relacionado con el crimen organizado. Su muerte había sido brutal, una ejecución lenta y dolorosa. Pero lo que más nos inquietó fue leer los informes de la policía, que mencionaban que el hombre, antes de morir, había estado involucrado en prácticas oscuras. Se decía que había hecho pactos con personas poderosas, que había participado en rituales extraños, aunque nada de esto estaba oficialmente confirmado. Parecía un hombre marcado por la violencia y el mal desde mucho antes de su muerte. A partir de ese momento, las cosas empeoraron. La morgue se convirtió en un lugar lleno de tensión y miedo. Los ruidos, los golpes, los objetos moviéndose, todo era cada vez más frecuente. Nadie quería quedarse solo allí. Incluso durante el día, la luz del sol no podía eliminar la sensación de que algo terrible nos rodeaba. Un día, uno de mis compañeros encontró una serie de marcas en una de las paredes de la cámara frigorífica, como si algo desde dentro hubiera arañado el metal. Nadie pudo explicarlo, pero todos sabíamos que esas marcas no estaban ahí antes. Lo más extraño ocurrió una noche, cuando un compañero nuevo, que no sabía nada de lo que había pasado, fue asignado para hacer un turno nocturno. A la mañana siguiente, lo encontraron fuera de la morgue, sentado en su coche, temblando. No dijo una palabra sobre lo que había visto, pero nunca regresó. Lo que me dejó más inquieto fue que, cuando revisamos las cámaras de seguridad, vimos que a mitad de la noche, todas las luces de la morgue se apagaron de golpe. Durante 5 minutos, las cámaras solo captaron oscuridad. Cuando las luces volvieron, el cuerpo del hombre torturado había sido movido. Ahora estaba tendido en el suelo, fuera de la cámara. Pero nadie había entrado. Nadie lo había tocado. Esa fue la gota que colmó el vaso. Dejé la morgue poco tiempo después. Nunca fui capaz de dar una explicación racional a lo que sucedió allí, y hasta el día de hoy, no tengo respuestas. A veces me pregunto si ese hombre, el torturado, sigue allí, atrapado en algún limbo entre la vida y la muerte, incapaz de encontrar paz. O tal vez, lo que sea que lo atormentaba en vida aún lo sigue, y lo seguirá por la eternidad. Desde entonces, no he vuelto a poner un pie en una morgue. La idea de estar cerca de cuerpos inertes ya no me resulta tolerable. Cada vez que paso por ese lugar en Houston, no puedo evitar sentir que algo me observa desde las sombras, algo que nunca encontró descanso.
El muerto que habló. Me llamo Francisco y durante casi 10 años trabajé como técnico en la morgue de un hospital de renombre en la ciudad. Mis turnos eran siempre de noche, una decisión que tomé porque el silencio me resultaba tranquilizador, la quietud de la madrugada, rota únicamente por el zumbido de las lámparas fluorescentes y el ruido lejano de los ascensores. Me acostumbré a la compañía de los cuerpos inertes, a sus rostros sin vida y a sus ojos que, por alguna razón, me parecían estar a punto de abrirse en cualquier momento. Recuerdo que aquella noche de invierno fue particularmente fría. La lluvia golpeaba sin piedad las ventanas de la morgue y el viento parecía filtrarse por cada grieta del edificio, generando un ulular bajo, casi un susurro constante. Era un turno común, al menos al principio. A eso de la medianoche, llegó un cadáver nuevo, un hombre que había sido encontrado muerto en circunstancias inexplicables en su casa. Nadie sabía bien qué le había ocurrido, pero el cuerpo había llegado con marcas extrañas en el pecho, como si algo lo hubiera quemado desde adentro. No había signos de violencia externa y su rostro reflejaba una expresión de terror que me inquietaba profundamente. Lo registré y lo coloqué en una de las cámaras refrigeradas, anotando todos los detalles de su ingreso en los formularios correspondientes. Luego, encendí mi reproductor de música portátil, un hábito que tenía para distraerme de los ruidos ocasionales que el edificio viejo producía en las noches. En esa soledad, con la música como único acompañante, comencé a preparar todo para la autopsia del día siguiente. Pero, después de unos minutos, el sonido de una música suave y relajante fue interrumpido por algo. Un golpe sordo, como si alguien hubiera cerrado de golpe una puerta de metal. Quité los audífonos, con el corazón palpitando ligeramente más rápido de lo normal. Miré a mi alrededor, pero todo estaba en orden. No era raro escuchar ruidos en la morgue, las tuberías a menudo crujían y el sistema de ventilación hacía que algunas puertas se movieran ligeramente. Decidí que solo había sido mi imaginación y volví a ponerme los audífonos. Pasaron unas horas y alrededor de las 3 de la madrugada, una hora que siempre consideré la más oscura de la noche, el momento en que la morgue se sumía en un silencio absoluto, comencé a escuchar un sonido extraño. Parecía un susurro, un murmullo apenas audible que venía de la zona de las cámaras refrigeradas. Pensé que podía ser el aire filtrándose por alguna rendija, pero este sonido tenía algo más, un tono que casi parecía formar palabras. Me obligué a ignorarlo, convenciéndome de que eran ruidos normales en un edificio viejo y frío. Pero entonces, lo oí claramente, una voz baja, rasposa, como si alguien estuviera susurrando desde el interior de las cámaras refrigeradas. Tomé la linterna que siempre llevaba en el bolsillo del uniforme y caminé hacia la fuente del ruido. Mi pulso se aceleraba a cada paso, y mi respiración se volvió pesada. En la oscuridad, la luz de la linterna se movía inestable, reflejándose en las superficies metálicas de las camillas y de las puertas de acero inoxidable. Cuando llegué frente a la cámara donde había colocado al hombre esa misma noche, el murmullo se detuvo. Un silencio sepulcral inundó la morgue. Mis manos temblaban ligeramente cuando tiré del mango de la puerta y cuando finalmente la abrí, ahí estaba él, pálido e inmóvil, como debía estar. Observé su rostro, sus ojos cerrados y la boca apenas entreabierta. Nada parecía fuera de lo normal, hasta que me di cuenta de que la puerta de la cámara se había cerrado sola tras de mí. Escuché un leve clic que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Me giré de golpe, con la linterna temblando en mi mano, pero no había nadie. Decidí no perder más tiempo y cerré la cámara con brusquedad, sintiendo como el frío me envolvía durante un instante. Cuando me disponía a volver a mi escritorio, oí una respiración profunda detrás de mí. Fue un sonido húmedo, un suspiro largo y arrastrado. Me quedé paralizado, sin atreverme a darme la vuelta. Finalmente, cuando reuní el valor suficiente, giré lentamente y apunté la linterna hacia la cámara. La puerta seguía cerrada, pero ahora había algo en el aire, un olor penetrante a carne quemada que no estaba ahí antes. Tragué saliva y traté de ignorarlo, pero justo en ese momento escuché algo que me heló la sangre, una voz susurrante que pronunciaba mi nombre, arrastrando cada sílaba como si fuera un aliento helado acariciándome la nuca. No pude soportarlo más.
Corrí hacia mi escritorio, con las piernas temblorosas y el corazón a punto de estallar. Traté de convencerme de que todo era producto de mi mente cansada, de mi imaginación desbocada por el cansancio. Me senté en la silla y me envolví en mi abrigo, dispuesto a aguantar las pocas horas que quedaban hasta el amanecer. Pero no estaba solo. Poco después, las luces parpadearon y un sonido metálico resonó desde el fondo del pasillo. Era como si algo pesado se hubiera caído. Me levanté, obligado por una mezcla de curiosidad y temor irracional, y avancé hacia el origen del ruido. La morgue parecía más oscura de lo habitual, como si las sombras hubieran ganado terreno, absorbiendo la poca luz que las lámparas ofrecían. Cuando llegué al final del pasillo, lo vi. La puerta de la cámara donde había colocado al hombre estaba abierta de par en par. Y él, aquel cadáver con el rostro de terror, estaba sentado en la camilla de acero, mirándome directamente, con los ojos muy abiertos. Mis pies se quedaron clavados al suelo. No podía moverme. No podía respirar. Entonces, la boca del cadáver se abrió lentamente y una voz profunda, imposible para un cuerpo muerto, susurró: «Ayúdame». Sentí que mi cuerpo se estremecía mientras retrocedía torpemente. Tropecé con una de las camillas y caí al suelo, la linterna rodando lejos de mi alcance. En la penumbra veía la silueta del hombre que, con movimientos rígidos y antinaturales, comenzó a descender de la camilla, sus ojos fijos en mí, reflejando una especie de furia y desesperación que no podía comprender. «No debí morir», gritó la voz, ahora con un tono que resonaba en toda la morgue, como un eco que se expandía por las paredes. La figura se acercaba, con pasos pesados y torpes, como si cada movimiento fuera una tortura. Sin saber cómo, logré ponerme de pie y corrí hacia la puerta de salida. La abrí con tanta fuerza que casi me desgarré los dedos, pero cuando crucé el umbral y me giré para cerrar la puerta, el hombre ya no estaba ahí. Todo había vuelto a la normalidad. La morgue estaba en silencio, como si nada hubiera ocurrido. Las luces dejaron de parpadear y el único sonido que quedaba era mi respiración agitada. El resto del turno lo pasé encerrado en la sala de descanso, negándome a volver a entrar. Al día siguiente, le conté lo ocurrido al médico forense, esperando algún tipo de explicación. Él solo me miró con una mezcla de escepticismo y preocupación, y luego, con una frialdad que me dejó helado, dijo: «Es posible que simplemente hayas tenido una alucinación, Francisco. El cansancio a veces nos juega malas pasadas. Además, dicen que a veces los cuerpos liberan gases y parece que hablan. No es nada del otro mundo». Traté de convencerme de que tenía razón, pero había algo en la mirada del cadáver, algo que no podía olvidar. Esa desesperación en sus ojos y su voz, un susurro que aún resonaba en mis oídos como una maldición. Renuncié a mi trabajo semanas después, incapaz de seguir enfrentando esas noches interminables. La última vez que pasé por la morgue, un mes después de mi renuncia, vi una noticia en el periódico local sobre un hombre que había sido encontrado muerto en circunstancias extrañas en su casa, con marcas similares a las que tenía aquel cadáver en su pecho. No quise saber más. Dejé la ciudad y no volví a trabajar en una morgue. Pero, aún hoy, hay noches en las que, justo antes de dormir, escucho un susurro en mi oído, una voz que me llama desde la oscuridad, reclamando mi ayuda. Y cada vez que sucede, sé que, en algún lugar, alguien más ha encontrado un cuerpo con esa expresión de horror indescriptible en su rostro. Por mucho que trate de ignorarlo, hay algo que me dice que la historia aún no ha terminado, y que algún día, esa voz que me atormenta desde la oscuridad finalmente me encontrará. Gaveta 42. Entro cada tarde a la morgue estatal de Ciudad Victoria con la misma rutina: habilitar el extractor, revisar el nitrógeno de los tanques y encender el radio que nunca sintoniza nada más que estática. Me llamo Marcos Ayala y soy técnico forense desde 2017, pero el turno nocturno, ese que nadie quiere, me lo agencié hace un año, cuando descubrí que el silencio agrietado de este sótano me resulta menos hostil que cualquier conversación viva. Aquí abajo, el mundo late con un pulso distinto, pastoso,
como si la sangre que se fue aún presionara las paredes buscando una salida nueva. El depósito está dividido en 6 pasillos fríos. Cada uno posee 20 gavetas de acero numeradas del 1 al 120. Solo una luce candado, la 42. No aparece en ningún registro oficial. Si alguien pregunta, el director responde que la llave se extravió durante la pandemia y nunca hubo presupuesto para cambiar la cerradura. Yo sé que miente, porque las cerraduras son lo más barato que tenemos y porque, cada madrugada, cuando el extractor se apaga un instante para purgar filtros, escucho el golpeteo suave, tac, 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 que proviene de ese cajón sellado. Mi primera noche lo atribuí a tuberías viejas. La segunda, creí que la sugestión me jugaba bromas. A la tercera decidí quedarme después de las 4, hora en la que los custodios suben a fumar y yo me quedo completamente solo. Ese silencio hondo fue interrumpido por un sonido distinto, no golpeteos, sino un roce, como uñas rasgando tela a centímetros de mi oreja. Pensé en roedores y acerqué el estetoscopio de autopsias al acero pulido. La vibración que llegó a mis oídos no pertenecía a rata alguna, era un murmullo, una suerte de resuello entrecortado que articulaba 3 sílabas, Marcos. Retrocedí con el corazón martilleando, sosteniendo el estetoscopio como crucifijo inútil. El murmullo cesó. Esa noche, al fichar salida, mis manos temblaban tanto que la huella digital apareció 4 veces en el reloj biométrico antes de validarse. Pasaron 2 semanas sin que me atreviera a acercarme de nuevo a la gaveta 42. Pero el 14 de noviembre llegó un cuerpo sin identificar, hallado en la presa Caballeros, varón, 35 a 40 años, ahogado, manos amarradas con alambre. Las demás cámaras estaban llenas y el sistema asignó espacio libre exactamente entre la 41 y la 43. El jefe ordenó usar 41, 43 ya contenía un ciclista descalabrado. Al abrir 41, descubrimos que el termostato fallaba, marcaba menos 3 grados centígrados, pero el hielo cubría las paredes interiores como un geode recién cortado. El cadáver no cabría sin descongelar todo, y no había tiempo. El jefe chasqueó la lengua, miró la 42 y, creyendo que no lo veía, palpó en su bolsillo la llave maestra. Dio 2 pasos, dubitativo, luego se volvió hacia mí con rostro gris. Número 41 se arregla mañana. Etiqueta, temporal, y déjalo en la mesa chica. Así lo hice, pero las órdenes no impidieron que, al cerrar, oyera el golpeteo duplicado, uno desde la 42, otro desde dentro del pecho del recién ahogado, como tambores tocando entre sí. Aquella madrugada se fue la luz a las 2:16. El generador tardó exactos 30 segundos en encender, yo los conté, erguido junto a la plancha, rodeado de oscuridad y olor a agua estancada. En la breve penumbra sentí como el aire se comprimía, como si todo el sótano inhalara de golpe. Cuando regresó la luz, la mesa metálica estaba vacía. El cuerpo del ahogado había desaparecido y en el piso quedaban charcos que terminaban en huellas húmedas, idénticas a las suelas de mis propios zuecos de goma, solo que invertidas, como si yo mismo hubiese caminado de espaldas hasta la puerta de la cámara sellada. No se abrió ningún cierre, no sonó el chirrido habitual. Aún así, al alzar la mirada encontré el candado de la gaveta 42 oscilando, descrito por un arco minúsculo, recién agitado. Regresé a casa con la bata dentro de una bolsa plástica para desechar, incapaz de dormir. Cuando el jefe solicitó el parte, declaré que la bolsa quedó en refrigeración 41, sin mencionar la desaparición. Esa tarde cambiaron toda la cerradura y 41 volvió a temperatura normal, según reportes. Nadie preguntó por el cadáver, resultó que Medicina Legal había reclamado el cuerpo y lo había retirado a otra morgue, informe sellado, traslado autorizado a las 2:20. Solo que yo sé que a esa hora no funcionaban las camionetas porque el generador apenas encendía. Vigilé las noches siguientes como sabueso. Anoté temperatura, ruidos, intensidad de la luz. A las 2:15 en punto, todos los parámetros caían un peldaño. A las 2:16, el golpeteo. A las 2:18, silencio de nuevo. El patrón se repitió 3 madrugadas. La cuarta decidí romperlo. Tomé la llave maestra de la oficina, un duplicado que solo usamos en auditorías, y esperé hasta la hora exacta. Cuando las luces vacilaron,
me planté frente a la 42. El acero despedía un frío diferente, casi húmedo. Coloqué la llave, el candado se abrió sin resistencia, como si aguardara. Junté coraje y tiré del asa. Dentro no había cadáver, solo un túnel angosto de hielo que penetraba más allá del espesor que debería tener la pared trasera. Profundidad imposible. Un aliento helado sopló directo a mi cara. Olía a lirios podridos. Retrocedí, pero algo me detuvo la muñeca, una mano huesuda emergió del túnel y me sujetó con fuerza de grillete. La piel era translúcida, perlada de agua, y entre sus nudillos distinguí la marca de alambre oxidado. Sentí el frío morderme hasta el hueso. Quise gritar, pero la voz se clavó en la tráquea. Entonces esa mano tiró hacia adentro y vi, en la penumbra glaciar, el rostro hinchado del ahogado cuyos ojos se abrían sin pupilas y cuya boca expulsaba burbujas de un líquido tan oscuro que absorbía la luz. Me jaló con fuerza, hombro adentro. Apenas alcancé a aferrar la jamba metálica. El filo me cortó la palma. La sangre tibia cayó sobre la mano cadavérica. Al contacto, la piel del muerto humeó y me soltó. Cerré la gaveta de un portazo, trancando el candado, respirando a borbotones. En el suelo quedó un charco de agua turbia y, flotando en él, un pedazo del alambre que ataba las muñecas del desconocido. Lo levanté con forceps, aún tenía un jirón de carne. Pasé las siguientes 48 horas en fiebre. El médico diagnosticó infección por la herida, yo sabía que algo más se filtraba. Cada vez que cerraba los ojos, veía el túnel. Cuando regresé al turno, llevaba crucifijo, sal negra y un frasco de éter como defensa absurda. Pero mi casillero estaba forzado y la llave maestra había desaparecido. Sobre la repisa encontré un solo objeto, el alambre oxidado, retorcido para formar mi nombre. Comprendí el mensaje, el trato no había terminado. Esa noche, antes de la caída de luz, abrí voluntariamente la gaveta. Escapé del hospital con el alambre y mi bata manchada. Tomé un taxi, luego autobús, hasta llegar al bordo de la presa donde hallaron al hombre. Allí, arrojé el alambre al agua negra. Al rozar la superficie, se hundió sin ondas, tragado como aguja en mantequilla. El aire se volvió menos denso. Regresé con la sensación de haber devuelto algo a su cauce. Desde entonces, la 42 permanece quieta. Pero yo sé que su silencio es préstamo. Cada tanto, la luz vuelve a titilar a las 2:16 y el extractor suspira, ansioso. Yo enciendo el radio, subo el volumen de la estática y rezo a San Dimas, patrón de ladrones arrepentidos, para que la deuda no se renueve. Si algún pasante me pregunta por qué la gaveta está sellada, solo respondo que en este oficio hay cajones que no guardan cuerpos, sino pasillos, y hay pasillos que, una vez abiertos, aprenden tu nombre y lo pronuncian con voz de metal mojado. Mientras escribo, el reloj marca 2:14. El compresor acaba de apagarse. Y sé, sin mirar siquiera la puerta de acero, que detrás del número 42 algo flexiona los dedos hinchados, practicando el sonido de mi nombre para cuando vuelva a necesitar un trozo de carne caliente que la saque de paseo al mundo que respira. Yo, por si acaso, ya no llevo la llave maestra. Pero a veces los candados no necesitan llaves, les basta un recuerdo que tiemble al otro lado del metal. Preguntar a ChatGPT. Cuna fría. Las 3 de la mañana es la hora en que la morgue del Hospital Civil de Guadalajara parece contener la respiración. El extractor de formol deja de zumbar un instante, ciclo automático de purga, y todo queda suspendido en un silencio blanco, más denso que el nitrógeno que lame las compuertas metálicas. Ese silencio fue el marco de la historia que escribo ahora, porque ya entendí que si no la expulso, seguirá royendo mis noches como una larva lenta y precisa. Soy Mario Córdoba, técnico tanatólogo desde 2019, turno nocturno por elección propia. Las guardias diurnas están llenas de burócratas que charlan encima de los cuerpos, y la muerte, pienso, merece cierta intimidad. Hace un año exacto ingresó una remesa de 5 cadáveres, 2 hallados en la barranca de Huentitán, un migrante desconocido, una anciana atropellada y un recién nacido que falleció durante el parto. Estos 2 últimos, la anciana y el bebé,
quedaron asignados a las gavetas 12A y 12B, cámaras contiguas dentro del segundo pasillo. Tomé nota, deslicé las bandejas y sentí la frialdad habitual. Nada presagiaba lo que vendría. Esa noche, al fichar la bitácora, descubrí una página suelta en el escritorio, llevaba la huella sangrienta de una mano y una frase escrita con marcador quirúrgico: cuando despierte, cambiará de cuna. Supuse broma de algún interno. Rompí el papel y lo tiré al contenedor rojo. A las 3:07 llegó el corte de luz rutinario, 30 segundos sin generador. Aproveché para lavarme los guantes. Cuando regresó la electricidad, la alarma vibró, gaveta 12B abierta. Fui a revisar. El asa seguía cerrada, sello intacto, pero un hilo de agua, más claro que el habitual del descongelamiento, se deslizaba hacia la coladera. Lo limpié, reinicié el sensor y anoté falsa lectura. Minutos después, mismo error. Decidí abrir. Al tirar de la bandeja, el bebé no estaba. En su lugar reposaba la anciana, rígida, entre su sudario empapado. Cerré de golpe, abrí 12A, el cuerpo del niño descansaba sobre la tabla, arropado con la manta quirúrgica de la mujer. No había marcas de arrastre, ni charcos mayores, ni signos de manipulación externa. Cambié los cuerpos de nuevo, encerré, sellé con cinta doble y me juré prestar atención al próximo corte de luz. Segunda noche. La tensión en los párpados era como de alambre tensado. Grabé un memo de voz mientras hacía la ronda: posible sabotaje. Revisar cámaras. Pero las cámaras del pasillo 2 llevaban meses fuera de servicio, proyecto detenido por falta de presupuesto. A las 3:07, exacto, titilaron los fluorescentes. Me paré frente a las gavetas 12, cronómetro mental. 10 segundos. 15. 30. Vuelta de energía. La alarma no sonó. Alcé la mano para irme y escuché un clic interno, metálico y suave, como un pestillo liberado. El medidor marcó -5 grados centígrados, temperatura normal, pero la manija de 12B se desplazó 1 milímetro con un rechinido diminuto. Llamé al guardia. Tardó en llegar, subió los hombros y dijo que quizá el sellado del empaque térmico estaba vencido. Prometió solicitar mantenimiento. Se fue. No entendía mi entumecimiento, no era miedo de espectros, era algo más físico, una intuición de que la lógica se había fracturado justo delante de mí. Pasó 1 hora. El silencio entre chasquidos de tubería era absoluto, salvo por un nuevo sonido, algo semejante a un suspiro largo que provenía del sistema de extracción, pero el motor estaba apagado. Seguí el tubo hasta la rejilla lateral. En la rejilla se acumulaban pelos blancos y finos que no pertenecían a ninguno de los cuerpos ingresados. Tomé muestra, la guardé en una bolsa y regresé al escritorio. Al sentarme, encontré otro papel. Esta vez era la etiqueta del bebito, arrancada y vuelta a pegar del revés. La tinta se había corrido en forma de dedos, como si el papel hubiese estado sumergido en agua. Entendí que aquello no cesaría por simple obstinación. Tercera noche. Entré armado con reflexiones de ciencia, ronchas de hielo, dilataciones, quizás roedores. A las 2:50 comencé un protocolo improvisado. Abrí ambas gavetas y fotografié posiciones. Sellé con precinto numerado, registré hora. Apagué yo mismo el generador auxiliar para provocar el corte. El pasillo quedó en tinieblas, salvo el parpadeo de una linterna que fijé en un trípode apuntando a las compuertas. Cuando reconecté la energía, corrí a las gavetas, los precintos seguían cerrados, pero la linterna captó algo que aún me seca la boca cada vez que lo recuerdo. Entre las juntas de acero, pegado como si hubiera escurrido desde dentro, goteaba calostro humano, esa leche primeras horas, mezclado con coágulos negruzcos que reconocí por su olor dulzón. No abrí, me limité a escuchar. Detrás del metal sonaron 2 golpes, distintos, uno macizo, como puño grande, otro sordo, ligero, como mano de infante. Me derrumbé contra la pared. Comprendí que aquello era un diálogo, un intercambio imposible entre 2 cadáveres a los que la electricidad, el frío o tal vez mi propia incredulidad permitían moverse en una siniestra ósmosis de destino. Recordé el papel: cuando despierte, cambiará de cuna.
Quizá la anciana, en su último hálito, había soltado un deseo de maternidad inconclusa, quizá el bebé reclamaba el calor que jamás tuvo. No sé. Lo cierto es que, cada madrugada, ambos cuerpos reanudaban esa transferencia silenciosa, un trueque de sitio, de líquidos, de identidad. Cuarta noche. Llevé agua bendita que robé de la capilla, un recurso desesperado. Empapé la almohadilla de la puerta 12B con el líquido. Apenas la gota rozó el metal, se escuchó un chillido, como vapor contra hierro vivo, y el termómetro cayó a menos 10 grados centígrados de golpe. El acero sudó escarcha. El chillido se transformó en llanto ahogado, un gimoteo áspero que no emergía de la cámara, parecía venir desde las paredes, del concreto mismo. Corrí hasta la caja eléctrica y subí todos los breakers. La morgue se iluminó como quirófano, nada se movió. Minutos después, la linterna captó la última señal. En la compuerta de la anciana apareció la impronta de una mano minúscula, delineada en escarcha, y en la del bebé la forma borrosa de dedos largos y nudosos. Dos marcas, opuestas, pulsando un segundo antes de evaporarse. Entendí que debía poner fin antes de que la anomalía reclamara un cuerpo vivo. Esa mañana solicité cambio de turno. Entregué un informe incompleto y salí del hospital jurándome no volver de noche. No lo logré. 6 meses después me asignaron urgencia de personal y regresé. La morgue luce igual, salvo por un detalle, las gavetas 12A y 12B ya no existen. El pasillo ahora muestra un bloque de acero continuo, sin puertas, soldado y pulido como si nunca hubieran estado allí. Pregunté al nuevo jefe. Respondió que en ese tramo había fallas estructurales y resultaba más barato clausurar que reparar. Nadie recordó al bebé ni a la anciana. Busqué en registros, los números de inventario saltan del 11D al 13A, hueco deliberadamente borrado. No volví a oír golpes, ni a encontrar papeles, pero cada madrugada, justo a las 3:07, la luz parpadea un instante. Cuando eso ocurre, la soldadura del muro exhala vaho y un olor leve a leche agria flota por el pasillo. Yo tomo aire despacio, beso la medalla que cuelga bajo mi bata y recuerdo que, en este oficio, algunos cuerpos no buscan entierro, buscan emparejar la soledad que los mató. Y cuando lo consiguen, sellan la puerta detrás con una quietud que solo parece paz desde afuera. Escribo estas líneas con el extractor silbando, en el mismo escritorio donde hallé el primer mensaje. No pienso romper más papeles. Esta historia quedará aquí como advertencia. Si una gaveta se abre sola, tal vez no quiera escapar, quizás solo espera que alguien comprenda la urgencia de cerrar las cunas equivocadas antes de que la muerte adopte de nuevo. La risa en la morgue. Soy de Los Ángeles y trabajé en la morgue de la ciudad durante varios años. A lo largo de mi carrera, me enfrenté a todo tipo de situaciones extrañas, cuerpos en estados que desafían la razón y casos que dejaban a los forenses perplejos. Sin embargo, lo que ocurrió en 2008 sigue siendo la experiencia más perturbadora de toda mi vida, una que hasta el día de hoy no consigo borrar de mi mente. Aquel año, la ciudad estaba sumida en el pánico debido a un asesino en serie que había sembrado el terror durante meses. No era un criminal cualquiera, los medios lo llamaban el sonriente porque todas sus víctimas eran encontradas con una sonrisa grotesca tallada en sus rostros. La policía finalmente lo capturó después de una intensa persecución, pero durante su arresto, el asesino fue abatido a tiros. Para muchos, su muerte trajo alivio, un cierre necesario para las familias de las víctimas. Para mí, fue el principio de algo mucho más siniestro. Esa noche, el cuerpo del asesino fue trasladado a la morgue. Recuerdo el ambiente pesado que envolvía el lugar. No era raro que la gente se sintiera tensa cuando llegaba el cuerpo de alguien conocido por actos tan atroces. Mi compañero, Luis, y yo éramos los encargados de preparar el cadáver para la autopsia. Cuando lo vimos por primera vez, estaba en la típica bolsa mortuoria negra, sellada herméticamente. A pesar de la gravedad de su rostro, aún se podía ver la sonrisa grabada en sus labios, una última burla hacia el mundo que había aterrorizado. La autopsia en sí misma no presentaba nada fuera de lo común.
Había muerto por múltiples heridas de bala, como se había reportado. El procedimiento fue rutinario, aunque la idea de trabajar con el cuerpo de alguien tan macabro creaba una sensación de incomodidad que era difícil de ignorar. Lo que no sabíamos en ese momento era que esa incomodidad pronto se convertiría en algo mucho más tangible. Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando comenzamos a escuchar algo que no debería haber estado allí. Fue una risa. Al principio, era suave, casi imperceptible, como si viniera de muy lejos. Pero la risa se hizo más clara con el tiempo, resonando desde la zona de refrigeración donde guardamos los cuerpos en espera. Luis y yo intercambiamos miradas, confundidos. Sabíamos que éramos los únicos en la morgue y el área de refrigeración estaba cerrada, sin acceso a nadie más. Aún así, la risa continuaba, inconfundible, ligera, pero con un tono perturbador, como si algo o alguien se estuviera divirtiendo con nosotros. Me acerqué a la puerta del área de refrigeración, esperando encontrar una explicación lógica. Quizás el ruido provenía de alguna máquina o de las viejas tuberías del edificio. Pero cuando llegué a la puerta y la abrí, el silencio fue absoluto. No había nada ni nadie allí, solo los cuerpos almacenados en sus cámaras frigoríficas, todos ellos en su lugar. La risa cesó por completo cuando la puerta se abrió, como si se hubiera apagado de golpe. Cerré la puerta, sintiéndome un poco ridículo por haberme dejado llevar por un simple ruido. Sin embargo, Luis también lo había escuchado, lo que significaba que no era solo mi imaginación. Tratamos de continuar con nuestro trabajo, pero la sensación de incomodidad se quedó con nosotros. Lo peor ocurrió poco después. A medida que avanzaba la noche, el ambiente en la morgue comenzó a cambiar de manera sutil pero innegable. Las luces parpadearon en varias ocasiones, algo que a veces pasaba debido a la antigüedad del sistema eléctrico, pero esta vez sentí que había algo diferente. La temperatura en la sala de autopsias bajó de manera notable, aunque los controles del aire acondicionado parecían estar funcionando bien. El frío no provenía de ningún lugar físico y se sentía como si algo invisible estuviera drenando el calor de la habitación. En ese momento, Luis sugirió que tomáramos un descanso. Ambos estábamos nerviosos, aunque ninguno lo admitía en voz alta. Decidimos ir a la sala de descanso, y por unos minutos, tratamos de relajarnos, aunque algo en el fondo de mi mente seguía atormentándome. Algo en la morgue había cambiado, pero no podía entender exactamente qué. Cuando regresamos a la sala de autopsias para continuar con nuestro trabajo, lo primero que noté fue que el cuerpo del asesino ya no estaba en la misma posición en la que lo habíamos dejado. Al principio pensé que Luis lo había movido, pero la expresión en su rostro me dijo que no había sido él. El cuerpo, que había estado recto sobre la mesa, ahora parecía haber girado ligeramente y una de sus manos, antes a su lado, estaba ahora descansando sobre su abdomen. El ambiente se volvió pesado de inmediato. Traté de mantener la calma, pero Luis estaba visiblemente perturbado. Aún así, ninguno de nosotros habló al respecto, como si mencionar lo que estaba ocurriendo pudiera hacer que fuera más real. Con movimientos rápidos y mecánicos, terminamos lo que quedaba por hacer, colocamos el cuerpo de nuevo en la bolsa y lo llevamos a la cámara frigorífica. Cuando cerramos la puerta, ambos dejamos escapar un suspiro de alivio, pero ese alivio fue breve. Minutos después, mientras revisábamos los informes, volvimos a escuchar la risa. Esta vez, más fuerte, más clara, como si viniera directamente desde dentro de la cámara frigorífica donde acabábamos de dejar el cuerpo. No era una risa humana. Tenía un tono retorcido, lleno de burla, como si quien la producía estuviera disfrutando de algún chiste que nosotros no entendíamos. Mi cuerpo se tensó. No había ninguna posibilidad de que alguien estuviera jugando con nosotros. La morgue estaba completamente vacía, y la única presencia allí era la nuestra, y el cadáver del asesino. Abrí la puerta de la cámara frigorífica una vez más, esperando que al hacerlo la risa se detuviera, como había ocurrido antes. Pero esta vez no fue así. La risa continuó, envolviendo la sala, rebotando en las paredes. Sentí una oleada de pánico, pero me obligué a mantener la compostura. Revisamos el cuerpo nuevamente. No había cambios visibles, el cadáver seguía allí, frío y sin vida.
Y sin embargo, la sensación de que algo, o alguien, se estaba burlando de nosotros desde las sombras persistía. La risa eventualmente cesó por completo, dejando tras de sí un silencio que se sintió aún más opresivo. No sabíamos qué hacer, así que terminamos nuestro turno en completo silencio. Ni Luis ni yo volvimos a hablar de lo que ocurrió esa noche, pero ambos sabíamos que habíamos experimentado algo más allá de lo explicable. Los días siguientes fueron igualmente extraños. Luis presentó su renuncia poco después de aquella noche. Me contó que no podía soportar la idea de volver a trabajar en un lugar donde algo tan oscuro y retorcido parecía habitar. Yo, por mi parte, intenté seguir adelante, convenciéndome de que todo lo que habíamos experimentado tenía alguna explicación lógica, aunque no pudiera encontrarla. Sin embargo, las cosas no volvieron a ser las mismas en la morgue. No volví a escuchar la risa, pero la sensación de que algo no estaba bien en ese lugar nunca se fue. Otros compañeros también mencionaron sentir una incomodidad inexplicable cada vez que entraban en la sala de refrigeración, aunque nadie más reportó haber escuchado lo que Luis y yo habíamos oído. Eventualmente, también dejé mi trabajo en la morgue. No por miedo, al menos eso es lo que me repetía a mí mismo, sino porque ya no podía ignorar la idea de que había fuerzas en este mundo que no se podían comprender ni controlar. A veces, por la noche, cuando intento dormir, todavía puedo recordar aquella risa resonando en mi mente como un eco lejano de algo que nunca debería haber existido. El asesino había muerto, pero la oscuridad que lo rodeaba, la maldad que había en él, no había desaparecido con su último aliento. Y aunque su cuerpo ya no estaba entre nosotros, algo de él se quedó en esa morgue.